Epifanías del Purgatorio. Para que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros, para que vengas a iluminarnos y vengas a inspirarnos para compartir con más profundidad esta realidad espiritual de la vida y la muerte, y especialmente la vida eterna. Y todo esto lo pedimos por los méritos de la preciosa sangre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María, San José, todos tus ángeles y santos, en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos de nuestra comunidad de Epifanías del Purgatorio, todos los devotos de las almas del Purgatorio, el día de hoy estamos con un invitado muy especial, nuestro hermano Marino Restrepo, que nos acompaña desde Colombia. Le damos la más cordial bienvenida a este canal. Gracias, Marino, por estar aquí. Escuchamos con ansias la reflexión que el día de hoy nos vas a compartir. Muchas gracias por la invitación. Siempre honrado de compartir con ustedes este ministerio tan bonito que tienen y tan importante. Así de que le pido a Dios que me ilumine. Amén. Entonces voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, desde el versículo 36. Y dice así: profecía de Ana. Había también una profetisa, Ana, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues yo diría que nosotros tenemos un encuentro extraordinario con esta realidad, que tú la invitas. ¿Cómo la llamas, Gaby? ¿Cómo llamas la? El tema, la charla. Sí. Sí, la agonía y la muerte. Exacto, especialmente la agonía. Bueno, sabemos nosotros por información que tenemos, por un lado doctrinal y por otro lado mística, que es los místicos de nuestra iglesia a través de los siglos, los santos, que son considerados místicos porque tuvieron una experiencia sobrenatural en vida terrenal, y por eso se llaman místicos, porque estando todavía en este mundo temporal podían evidenciar la naturaleza del mundo espiritual, tanto del bien como del mal. Por lo tanto, han sido testigos de la existencia del infierno, el purgatorio, el cielo y de la batalla espiritual de la tierra. Entonces, la agonía, para tomarla como primero, es un momento en que estamos en un encuentro que, dependiendo de lo que nosotros hemos vivido con relación a Jesucristo, por ejemplo, cuando hemos sido bautizados, escogidos, separados, predestinados, enlistados en el ejército de Dios, porque eso es lo que la Iglesia Católica es. Cuando nosotros pertenecemos a este ministerio apostólico, profético, que es Jesucristo, la nueva creación en Jesucristo, la nueva alianza y la preparación para su segunda venida. Eso es lo que somos nosotros como iglesia. Cuando hablamos de la agonía, tomémosla primero desde miembros de esta iglesia, que somos escogidos, porque es una diferencia muy grande la agonía de una persona que ha sido bautizada y que fuera de eso fue escogida como miembro de un ejército de Dios, a una persona que no fue escogida, no fue bautizada y que es un ser común, pero que también tiene derecho a la misericordia de Dios en su naturaleza, porque Dios es justo en cada uno de nosotros. Entonces, la agonía del cristiano, la agonía del católico, es una agonía de mucha responsabilidad, porque es el momento en que el hombre va a presentar cuentas ante el tribunal de Jesús.
sus cuentas personales, que lo conocemos por enseñanza de nuestra doctrina católica, de nuestro mismo catecismo, como el juicio personal. Entonces, por justicia divina, por la misericordia de Dios, todo agonizante, bautizado, miembro de esta iglesia, tiene una iluminación de la conciencia en la agonía. Ahora hay que especificar algo importante. Hay personas que mueren de un infarto, que mueren en un accidente instantáneamente, que mueren instantáneamente sin previo aviso para nadie, ni para sí mismos. Pero el alma, a pesar de haber muerto en ese momento, en ese instante, el alma aún no ha partido de su carne, de su cuerpo. Entonces, a medida que el alma, que ya tiene un cuerpo que padeció, que entonces que falleció, entonces el alma apenas comienza a salir de ese cuerpo, comienza a entrar en una iluminación de la conciencia, que es la plenitud de la verdad, que no podía tener mientras estaba limitado por la vida en la carne. Entonces, al entrar en ese estado de agonía donde el alma está partiendo ya, ve la plenitud de la verdad y muchas almas en ese instante se salvan a pesar de haber vivido una vida difícil como católicos, como bautizados, a pesar de no haber respondido por su misión. Sin embargo, si se arrepienten profundamente y piden misericordia a Dios, se salvan y quedan en un estado muy lamentable de purgatorio, muy bajo. Les toca comenzar desde la base, que es prácticamente casi como una vida terrenal, pero pues ya sin la materia. Entonces, en el momento que ya se desprende el alma del cuerpo y ya esa alma pasó su agonía y su iluminación de conciencia, ya entra en la justicia, porque ya está fuera del cuerpo, ya no puede regresar a él. Y ya también perdió el momento de la gracia, que es nuestra vida en el cuerpo material, y entra en la vida de la justicia. Esto todo lo enseña nuestra doctrina católica, no lo estamos inventando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la agonía se convierte en una, una vivencia de una economía del alma, que es el resultado final de nuestra vida terrenal con relación a Cristo. Esa es la agonía del cristiano, ¿no? Entonces, no sé si querramos entrar en la agonía del que no es cristiano. Yo creo que no valdría la pena en este momento porque vamos a concentrarnos en nuestra iglesia, los fieles de nuestra iglesia, que es a quienes en este momento queremos compartirles esto, que de por sí son los que creen que existe el purgatorio, los demás no creen ni saben, ¿no? Entonces, la agonía para el cristiano, para el católico, es un momento en el cual muchos están en peligro de condenarse si no vivieron en obediencia, si no están en gracia de Dios, si han estado alejados de la misión para la cual fueron creados y para la cual nacieron. Entonces un alma así está en mucho peligro en el momento de la muerte. Ahora, ya hablando de revelación privada, algo que no sería doctrina católica, sino que es algo que yo viví con el Señor y que obviamente es una revelación privada, que por instrucciones de la iglesia, nosotros los fieles podemos escuchar estas revelaciones privadas o leerlas, pero no podemos obedecerlas como doctrina porque no son doctrina. Entonces, lo que yo voy a decir no es doctrina católica, es algo que yo viví personalmente, y es que cuando una persona está viviendo en este mundo en desobediencia, a pesar de ser católico y de conocer la verdad, porque recibió la debida catequesis, es decir, conoce la verdad y fue formado en la verdad. Sin embargo, el mundo lo convenció y vivió un mundo materialista, consumista, relativista, un mundo que estaba lejos de Dios y completamente compenetrado con el mundo material. Entonces, una persona así, cuando está agonizando, está en un peligro enorme de perderse. Ahora,
aquí tenemos que traer algo muy importante y es que nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y quiere decir que cuando estamos en misa, por ejemplo, y estamos bien preparados para comulgar, porque esto es otro aspecto importante de conocer y de enterarse y de concientizarse, que uno no puede ir a comulgar sin estar preparado, ¿no? Sin estar bien confesado, para que podamos ser esos verdaderos instrumentos de reparación que nacimos para hacer. Entonces, durante la misa hay muchas personas agonizando en el mundo entero. Entre esas hay muchas de estas a las cuales a las que me refiero, que habiendo nacido católicos, escogidos por Dios y todos, no lo obedecieron, no lo hicieron y vivieron una vida mundana. Entonces, en el momento de la agonía, están en peligro de condenación. En el momento de la misa, cuando nosotros vamos a comulgar y somos fieles a Dios, Jesús, Eucaristía, utiliza esa hostia que nosotros comulgamos para rescatar un alma agonizante que podía haberse perdido, porque ese es nuestro acto de reparación. Así de que hay muchas almas que se salvan por nuestra comunión. Almas católicas que nunca obedecieron. ¿Y cómo se salvan? Porque cuando está uno comulgando y hay un agonizante en peligro, el Señor, por obra de la comunión de esta persona que es instrumento de Dios como reparador, le da a esta persona agonizante la luz y la oportunidad de arrepentirse, para que pida misericordia, porque la persona lo tiene que hacer ella misma. Ninguno de nosotros podemos hacer eso por un agonizante. El agonizante lo tiene que hacer él, porque es como, esto lo entendemos en la vida pública de Jesús, cuando el Señor se encuentra con enfermos, ¿no? Paralíticos, ciegos, sordos, leprosos, y siempre les dice, ¿qué quieres? Y él quiere escuchar de ellos lo que quieren, porque él sabe lo que él quiere, lo que ellos quieren, pero el Señor quiere que ellos le digan a él qué es lo que quieren. Entonces el enfermo, el ciego dice que vea, Señor, que vea, o que camine, o que me limpie esta lepra. Entonces el Señor dice, estás libre, por tu fe te has salvado, pero vete y no peques más o cosas peores te sucederán. Bueno, esto lo vemos con frecuencia en las sanaciones de Jesús en la vida pública. Entonces, este acto de reparación que nosotros vivimos como católicos, por medio de la comunión, salva millones de almas todos los días, todos los días. Y por eso debemos estar tan conscientes nosotros, si estamos en obediencia a Dios, fieles a Dios, debemos estar muy obedientes a prepararnos muy bien cada vez para comulgar, porque entonces el Señor nos puede usar en una manera extraordinaria, ¿no? Ahora, entramos en lo que es esta vida de purgatorio, esta vida no de reparación, porque la reparación solo se hace en la tierra, ¿no? Porque es purgación, que es algo muy diferente, que es el sufrimiento de aquello que no reparamos, de aquello que no hicimos bien con relación a Dios, nuestras cuentas pendientes. Porque, claro, ya ustedes en este apostolado yo sé, incluso lo compartí con ustedes la última vez que estuve con ustedes hablando del purgatorio, de que entendemos de qué se tratan las indulgencias plenarias y las oportunidades que la iglesia nos da para poder solucionar las cuentas pendientes que tenemos de la enmienda, de la reparación de los pecados que nos perdonaron, ¿no? Que mucho católico no sabe que después de recibir la absolución en la confesión, apenas sí comienza la reparación y la enmienda. Es un camino que comienza después de la confesión. Muchas personas después de confesarse se consideran que ya están en paz y ya terminó el negocio, ya estamos en paz con Dios y a Dios, ¿no? Pero no es así, por eso hay tanta gente que termina en el purgatorio con cuentas pendientes, porque no repararon, no enmendaron los pecados que se les perdonaron. Entonces, las indulgencias son tan importantes porque si uno logra recibir esas indulgencias, le resuelven todas las enmiendas, reparaciones que estaban pendientes de todos los pecados que le habían perdonado a través de los años, ¿no? Entonces, bueno, viviendo esta vida nosotros de reparación durante esta vida terrenal como católicos, obviamente que estamos viviendo
la oportunidad de entrar al reino de Dios en el momento de la muerte directamente sin pasar por el purgatorio. Aquí hay otro punto importante y es este. Nosotros somos criaturas imperfectas, pecadores. A pesar de estar en la fe, a pesar de estar caminando con Dios, a pesar de eso cometemos errores, vamos a caer, el diablo nos va a tumbar aquí y allá o nosotros nos caeremos por nuestra propia concupiscencia y debilidades. Pero por eso tenemos el sacramento de la confesión, tenemos que pararnos, confesarnos y seguir. Pero entonces, cuando nosotros estamos en una lucha sincera y perseverante para superar una debilidad, un pecado, nosotros le entregamos toda esa fuerza al Señor con fe y el Señor ve eso y lo sabe y lo conoce. Cuando morimos, yo creo que ninguno de nosotros vamos a tener las cuentas 100% claras. Habrán extraordinarios santos. San Pablo escribe en una de sus últimas cartas de que estaba listo para recibir la corona. Yo creo que él es una de esas excepciones extraordinarias de un santo que pudo decir estoy listo. Pero ¿cuántos podrán ser los que pueden decir eso? El caso es que muchos llegaremos al final de esta vida imperfectos sin haber superado muchas de nuestras debilidades. Pero si todo lo que queríamos lograr era superarlas, entonces ante el tribunal de Jesús, el Señor nos completará lo que nos faltaba. Y por eso el dar todo lo que tenemos para alcanzar, todo lo que necesitamos alcanzar, es lo que el Señor quiere. Él quiere saber de que nosotros de verdad estamos buscando eso con sinceridad. Entonces, el día del encuentro con el Señor, Él nos completará lo que nos falta. Así de que veremos que se puede entrar a la gloria de Dios directamente desde esta vida terrenal. Esa agonía nuestra sería una agonía santificada por la justicia divina y la misericordia y entraríamos directamente a la luz en el momento de la muerte. Esta es una agonía del cristiano que peleó la batalla, que corrió la carrera, buscando superar todo lo malo, ¿no? Sinceramente, y que no quiere decir que lo superó, pero el Señor sí sabía para dónde corría y qué quería alcanzar, y por eso se lo da, ¿no? Entonces, nosotros, teniendo en cuenta eso, nos podemos dar cuenta con facilidad la serie de niveles que hay en la muerte, ¿no? El momento de la muerte, porque seguramente que muchos de ustedes que nos escucharán y nos escuchan este programa saben de testimonios, historias de gente que muere y que deja pues muchísimas informaciones sobre la agonía y qué estaba sucediendo, qué decían, qué veían, muchas cosas así, ¿no? Y uno se da cuenta cómo es de diferente la muerte de cada uno. Hay gente que muere en una paz absoluta, hay otros que sufren mucho en el momento de la muerte, hay otros que empiezan a narrar muchas cosas que están viendo. Eh, Hay algo que sucede y que también se los voy a compartir a nivel de revelación personal, no doctrina, no nada que la iglesia enseñe. Yo siempre advierto esto para que nadie vaya a decir, es que Marino dijo, no, es que esto es privado y es algo que yo he aprendido, pero que por favor no lo tomen como doctrina. Y es que durante la agonía es muy común que los agonizantes comiencen a hablar o a describir gente de la familia que aparece o personas conocidas, ¿no? Como también a veces ven demonios o a veces ven ángeles o la Virgen o Jesús también, ¿no? El mundo espiritual de todas maneras. Entonces, ¿qué sucede? Que en la justicia divina, cuando un alma está desprendiéndose del cuerpo y está entrando a una dimensión desconocida como es el mundo espiritual, es como un bebé cuando nace, un bebé cuando sale del vientre de la madre, está con sus manitos tocándose así la cara y no sabe qué es lo que está pasando, tiene los ojitos todos cerrados y no se atreve como ni a abrirlos y está en una nebulosa, ¿no? Y se va despertando poco a poco. Pues no es nada diferente nacer al espíritu.
El alma sale del cuerpo y no sabe dónde está, qué está sucediendo, qué es lo que está viendo. Entonces, por eso, como justicia y misericordia de Dios, nos da apoyo de encontrar esas personas que conocemos que nos darían fortaleza, confianza, todo eso, para esa transición de ese momento. Pero una vez que el alma salga del cuerpo y entre en el mundo espiritual, se da cuenta que esas personas ya no son lo que eran en el mundo terrenal, el padre, la madre, el tío, el hermano, el esposo, ya no son, porque ya son espíritus de Dios. Solo que en la agonía era importante que los vieran así para sentir esa seguridad. Es como una, una ¿cómo se llama? Eh, Algo de seguridad que lleva uno en ese momento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas cosas que pasan hacia el mundo espiritual, podemos ver que hay muchísimos testimonios de esa transición que tienen sentido en lo que es la ayuda que Dios le da al alma que van a hacer al espíritu. Por ejemplo, hay algo muy bonito que sucedió en Medjugorje y es que murió un sacerdote muy santo, un franciscano, el padre Slavko, y murió subiendo la montaña del Via Crucis de Medjugorje, creo que en la 10ª estación o algo así. Murió de un infarto, él era muy joven, muy santo el padre. Y a los 2 días, creo que un 25, él creo que murió el 23, algo así, a los 2 días la Virgen le dijo a los videntes, mi hijo Slavko nació al cielo. Entonces les reveló que estaba en el cielo, pero también desde entonces los croatas y los bosnios ahí, de esas tierras, cuando muere alguien y le ponen un letrero en la tumba, dice, en este día nació al cielo. Entonces todos siguieron utilizando lo que la madre usó, lo que la Virgen dijo, nació al cielo. Y qué lindo que es eso, porque todos debemos nacer al cielo, somos llamados a eso. Ese es nuestro verdadero nacimiento. Y por eso Jesús decía, tienes que nacer de nuevo del Espíritu. Y ese es el nacimiento a que se refería él cuando le explicaba a Nicodemos. Entonces, la muerte eh, tendría dos rostros, ¿no? Un rostro es la muerte de aquel que no conoce la vida, o sea, que no conoce a Jesús. Y el otro es la muerte de aquel que conoce la vida, que es Jesús. Entonces, el que conoce la vida y anheló la vida, le obedeció a la vida, ese queda con vida en el momento de la muerte. Aquel que no conoció la vida o que rechazó la vida en vida terrenal, en el momento de la muerte puede quedar en la muerte eterna o puede, por acto de misericordia y arrepentimiento, tener la oportunidad de purgar el nacimiento. Entonces, a través de una purgación llegan a ser al cielo, pero tiene que pasar por esa purgación y ya ustedes incontables veces han enseñado lo que es esa purgación, los niveles de purgatorio, las cosas que se viven que nunca se terminarían de contar por todas las revelaciones que hay de las cosas que suceden en el purgatorio, lo que viven las almas, y todo eso depende en qué estado quedó el alma. Por eso yo pienso que la muerte es algo único, no hay una muerte igual a otra, ninguna. La única muerte que la iglesia conmemora como la muerte perfecta es la de San José, porque murió en brazos de José, de Jesús y María, y por eso es el patrón de la muerte, y por eso se considera la muerte perfecta. Así como María es inmaculada y es virgen que se mantiene virgen, así San José murió perfecto, ¿no? Porque murió en los brazos de María y José, de María y Jesús, y encima de todo en gracia y encima de todo en un estado de santidad, o sea que fue una muerte perfecta. Y nosotros miramos a esa muerte, a la muerte de San José, la miramos como un horizonte, porque es como una puerta por donde él entró, que es la puerta a la que la iglesia nos invita a entrar a todos, que entremos en los brazos de Jesús y de María. Esa es la muerte perfecta, como murió San José, que fue el primero que entró a la gloria de Dios de las manos de Jesús y María. Ese es el primero, ¿no? Entonces, por lo menos el primero que tiene la historia sagrada, porque posiblemente durante la vida pública de Jesús en Nazaret, que fue silenciosa, que fueron 30 años,
pudieron haber ocurrido cosas así, de que hubiese personas que murieron de la familia de ellos o amigos que murieron en los brazos de Jesús y de María, ¿no? Incluso San José. Entonces, eso no lo sabemos, porque esa ya es una historia silenciosa, misteriosa. Yo en las misiones que he tenido en el Oriente, hay unas espiritualidades muy lindas en Oriente que no conocemos por aquí en Occidente. Por ejemplo, hay una comunidad en Jordania que es una comunidad que vive la espiritualidad de, de, la, de San José y la muerte perfecta, ¿no? Y viven esa espiritualidad. Entonces es increíble todo lo que hacen, lo que rezan, en qué forma viven buscando esa puerta para entrar por ahí. Y esa es la espiritualidad de ellos, algo muy diferente a lo que uno vería por acá, o carismas que no se comparan, ¿no? Porque nuestra iglesia es tan rica, está llena de tesoros, ¿no? Incontables, y entre esos las espiritualidades de nuestro catolicismo del Oriente son extraordinarias, son preciosas. ¿Cómo sería de bueno que los católicos de Occidente investigáramos más eso, aprendiéramos más de ellos? E inclusive el trato que le dan a los ángeles, todo esto es muy diferente, y a los santos, muy diferente a lo que hacemos en Occidente. No es que en Occidente seamos inferiores que ellos de ninguna forma, sino que es otra espiritualidad, se llama rito oriental, cambian muchas cosas, pero es la misma iglesia, bajo el mismo papa. O sea que es perfectamente nosotros, es parte de nuestro cuerpo místico de Jesús. Así de que, bueno, pues yo pienso que con esto les he compartido lo que el Espíritu me da en este momento, a no ser de que ya tú tengas unas preguntas particulares sobre el tema, y ya con mucho gusto pues te acompaño en eso. Sí, Marino, hay personas que durante la agonía hacen agonías muy largas y hay personas que siempre preguntan, ¿por qué fulanito de tal no puede morir? Lleva una semana, 15 días en agonía y no puede morir. ¿Tú qué, por qué te imaginas que sucede esto? Yo pienso que en un lado puede haber una mala interpretación de lo que es una agonía, Ujú, y puede ser que esas personas no estén agonizando todavía y la gente cree que están agonizando. Pero una agonía es simplemente los instantes antes de que la persona parta, ¿no? Pero el hecho de que una persona se encuentre en crisis de salud y crisis espiritual y emocional durante varios días, todo eso no quiere decir que está agonizando. Lo que pasa es que la gente como que califica esas cosas y les da un nombre y les asigna un estado sin tener conocimiento, porque yo no llamaría a una persona así un agonizante que lleva 15 días agonizando. Eso no es una agonía. Ese es como el fin de una vida, ¿no? Una persona que está enferma o tiene una condición y ya está como al final, ya parece que se le están acabando pues todas las fuerzas, y entonces claro, ya empieza a hablar raro, ya empieza a ver cosas extrañas, ya empieza a decir cosas que normalmente no diría, porque está más en el mundo espiritual que en el terrenal, pero eso no es agonía. Pues eso sería pues una persona al fin de su vida. La agonía ocurre antecitos de desprenderse del cuerpo, ¿no? ujú. Sí, así Pues es. esa es mi opinión, ¿no? Esto no es algo que estoy diciendo yo que sea doctrina católica, pero yo diría eso, ¿no? Personalmente diría eso. Ujú. Sí, es correcto. Marino, cuando reflexionaba sobre la muerte en el momento que Jesús muere entre los dos ladrones, entre Dimas y Gestas, ¿sería una buena representación entre el que muere bien y el que muere mal, como comentabas? Sí, excelente, excelente representación. Muchos teólogos modernos llaman a Dimas el ladrón bueno, porque dicen que él se robó el cielo. Es casi como con sentido del humor, una teología humorosa y un poco progresista, ¿no? Porque yo pienso que ahí se habla de una falsa misericordia, porque uno no se puede robar el cielo, no es posible. Yo lo que veo de Dimas, que podríamos ponerlo como el ejemplo de la buena muerte, es esto. Dimas da 3 pasos vitales. Primero, reconoce a Jesús como a Dios y le dice, tú eres bueno, tú eres inocente, tú no debes estar ahí. Es decir, le hace todo el honor, le da el puesto que es, lo honra como la persona buena,
sin darse cuenta que es Dios. O sea, lo honra como la persona buena. Luego se declara culpable él como pecador y dice, yo sí debo estar en esta cruz. Yo soy un ladrón, yo debo pagar por el mal que he hecho. Inclusive habla en plural, porque incluye al otro, ¿no? Nosotros sí debemos, dice él. Y dice, y soy culpable de todo esto, me merezco lo peor, merezco la muerte en la cruz. Luego, el tercer paso que da es, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso y le pide misericordia al Señor. Entonces, dése cuenta que lejos está esto de que se lo ha robado. Él caminó hacia esa salvación. Primero, dándole el primer mandamiento, honrando a Dios sobre todas las cosas. Segundo, declarándose culpable, pecador, merecedor de la muerte, sin necesidad de que nadie tuviera misericordia de él, nada. Y luego pide misericordia, ¿no? Entonces, Jesús se la da, pero es que caminó hacia él, dio los pasos perfectos. Esa es una buena muerte. Y fíjense que él había sido ladrón hasta ese momento, había sido malo hasta ese momento, pero se volvió bueno porque le dio el señorío a Jesús, se arrepintió de sus pecados o los confesó y no sabía que le estaba confesando los pecados al Dios, ¿no? Porque cuando él dice, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso, no sabemos por qué dice eso, porque en la Judea él era conocido como un profeta, ¿no? Pero los judíos no lo llamaban Mesías, lo llamaban profeta. Entonces, tal vez entre los muy allegados a Jesús, sus apóstoles y otros cercanos, lo reconocían como Mesías, pero en general la gente, la multitud, lo llamaba profeta. Rabino lo llamaban incluso, ¿no? Entonces, pienso yo que esa es la buena muerte, ¿no? El ejemplo de Dimas. Ahora, el otro ladrón es el propio ejemplo de la mala muerte, que es aquel que a pesar de estar al frente de la inocencia, la pureza, la bondad y el testimonio del otro crucificado, el ladrón, a pesar de todo eso, se revela, maldice, blasfema, desea la muerte, hace todo, y eso es exactamente el condenado, ¿no? El condenado es eso la gente no puede concebir que pueda condenarse a una persona. Pues qué bueno que leyeran lo que dijo ese ladrón para que se den cuenta cómo es que se condena una persona. Una persona rechaza el amor de Dios, blasfema contra la vida, contra todo y rechaza el amor y por lo tanto se va al abismo, ¿no? No tiene otro destino. Entonces ahí sí están los dos ejemplos de la buena muerte y la mala muerte. Marino, que bueno, sabemos que siempre el ser humano le teme a lo desconocido y la mayoría de las personas le temen a la muerte. Para tener las cuentas saldadas con el Señor antes de que nos llegue pues el último momento, para no perder ese miedo más bien a la muerte, ¿tú de qué manera recomiendas o cuál es la mejor manera de reparar nuestros pecados para llegar sin temor a la muerte? Pues yo pienso que uno tiene que tomar una decisión muy sobria, muy real, muy sincera sobre la conversión del corazón, sobre entrar en una realidad espiritual donde uno eh, quiere el cielo, quiere salvarse y entonces camina todos los días en pos de eso y por lo tanto está buscando vivir en gracia y no en pecado. Y ese es un camino que nos va llevando poco a poco hacia la luz, hacia el reino. Y no hay otro camino, es estar buscando el bien todos los días y al caerse uno correr a rectificarse, mantener una vida así, de una alta disciplina de oración, de sacramentos, de buenas obras, un corazón contrito donde uno esté constantemente reconociendo quién es, todas estas cosas, ¿no? En una charla escuché que tú decías a unas religiosas de claustro que una de las mejores maneras de reparar nuestros pecados es llevarle almas a Dios. Exacto, y eso incluso lo dicen varios apóstoles. Dice, la forma más rápida de reparar nuestros pecados es llevándole a Dios a la gente. O sea, evangelizar, dar testimonio de fe, todo eso es algo poderosísimo y muy efectivo. Marino, pues muchas gracias por tu tiempo, que Dios te recompensa 1000 por uno en, pues en toda tu vida.
este tiempo que nos has regalado para la evangelización, que sea para la salvación de las almas y en sufragio de las almas del purgatorio. Nos gustaría que nos cerraras este capítulo con una oración. ¿Cómo no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este momento de reflexión, por tu Santo Espíritu, que es quien hace posible que cada vez que nos reunimos para hablar de ti, de tu gloria, los misterios de nuestra fe, es por obra de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por él, por ese Espíritu Santo que tú nos enviaste para acompañarnos todos los días de nuestra vida. Encomendamos nuestras vidas, nuestras misiones, encomendamos nuestras necesidades materiales y espirituales y sobre todo la salvación de todas nuestras almas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas Padre. gracias. Que Dios te bendiga siempre. Gracias, con mucho gusto y seguimos muy unidos siempre en oración. Dios te bendiga. Y feliz